Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown. Los aspectos positivos del hombre y su tiempo. El hombre y el tiempo. El hombre, ¿cómo puede ser salvo? Y el tiempo, ¿qué sentido tiene la historia? El hombre y su tiempo, dos grandes momentos para nosotros hablar de esos dos grandes aspectos de la vida, ¿qué es el hombre y qué es el tiempo? ¿Qué es el hombre y qué es la historia? ¿Qué hace el hombre dentro de la historia? ¿La historia tiene fin? ¿O la historia es, como piensan muchos, cíclica, repetitiva y no tiene fin? Hay dos conceptos claros de historia. El concepto griego, la historia es cíclica, y el concepto hebreo de la historia, el concepto bíblico de la historia. La historia es una línea. Amable televidente, ¿cuánto diera yo porque creyéramos plenamente en la revelación bíblica, el texto bíblico? La Biblia tiene una gran virtud entre muchas, pero yo quiero resaltar una gran virtud de ella hoy, que ella desde el principio nos habla del final. Sí, escuchó bien. La Biblia revela el final desde el principio. Allí en el tablero está el título, Historia y Salvación. La historia, el tiempo y la salvación, el fin precioso de todo ser humano. Una cosa es vivir y otra cosa es existir. La existencia es mecánica. Los pulmones mecánicamente entran el oxígeno. El corazón, como una bomba, bombea la sangre. Eso es existencia, y la tienen también los animales, existen. Pero la vida es quién soy, de dónde vengo, para qué estoy aquí, después de la muerte qué. Programa de Signos Vitales apunta al sentido de la vida, no de la existencia, porque todo lo que es existe. ¿Qué sentido tiene la existencia? Póngale vida a la existencia. El título entonces es Historia y Salvación. Allí está, me gusta siempre utilizar el gráfico donde Jesús parte la historia antes y después. Voy a llamar hoy esta parte de la historia Israel y esta parte de la historia Iglesia. Pero suena un poco religioso, Israel, Iglesia. Entonces llamémoslo así, judíos y no judíos, que se conoce como gentiles. La historia tiene dos tipos de personas solamente como protagonistas: los escogidos, Israel, y los elegidos, la iglesia, los gentiles. La Biblia, como lo hemos dicho desde el principio, está señalando hacia dónde va todo esto. Querido televidente, esto no va al garete. Esto tiene un sentido, esto tiene una misión. La Biblia es el manifiesto de Dios, es la hoja de ruta de la historia. Por lo tanto, Dios no hace las cosas sin sentido. ¿Cuánto diera yo, amable buscador, porque usted llegara a este programa de Signos Vitales, o los que tienen acceso a él? Esperaría que fueran muchos más.
entendiendo que Dios no quiere la perdición del hombre ni el sufrimiento de la historia. Dios es bueno. Y yo quiero empeñar mi vida en decirle eso a usted, amable televidente y buscador. Dios es bueno. Venga Jesús, oh pecador, y descubrirá para qué está aquí y el sentido de todo esto. La historia para los gentiles o los no judíos tiene un final que es la salida a las nubes del cielo. Luego viene aquí un periodo que se conoce como tribulación. Este periodo de tribulación y luego el retorno de Jesús a la historia para fundar el reino de Dios. El reino que se conoce como milenio, el milenio. Ese bosquejo de la historia siempre me gusta hacerlo porque te ubica en el tiempo y te ubica en el espacio, y hacemos bien en trazar el mensaje bíblico para ubicarnos dentro de esa línea que es la historia de la humanidad. Pues mis queridos hermanos y amigos, el protagonismo de la historia en el Antiguo Testamento es Israel, y el protagonismo de la historia en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Y yo quiero llamar su atención sobre eso. Hay dos grupos, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Y Dios tiene un propósito con cada uno de ellos. Por ejemplo, el profeta este profeta Daniel, habló de 70 semanas de años, que fue la cautividad que tuvieron ellos cuando estaban en Babilonia. Se habló de las 70 semanas de años de Daniel, 70 semanas. Y llegaría después de esas 70 semanas el Mesías. Pero resulta que esas 70 semanas de años, por 7 da 490 años. Pero cuando iban en el 483, llegó Jesús. Entonces, si hacemos la diferencia, faltan 7 años. ¿Dónde están esos 7 años que faltan de la historia de Israel? Esto se conoce como la 70ª semana de la profecía que Daniel tiene sobre los tiempos, sobre la historia y sobre el final de la historia. Pues amables televidentes, con ese bosquejo y con esa cuenta matemática, en el año 483 de la profecía nace Jesús. Entonces se suspende la historia profética sobre Israel y quedan faltando 7 años. ¿Dónde están esos 7 años? Quiero decirle con todo respeto que esos 7 años están aquí. Son 7 años después de que la iglesia sale de aquí a las nubes del cielo, la iglesia, los gentiles, que está compuesta la iglesia por judíos y por no judíos. Por ejemplo, cuando la iglesia empieza en Pentecostés, en el primer discurso que Pedro hace, en Hechos capítulo 2, 3, llegan 3,000 personas a creer. Esas 3,000 personas naturalmente eran judíos. Yo creo que la gran mayoría de ellos eran judíos. ¿Por qué? Porque resulta, amable televidente, que el cristianismo nace del judaísmo. Jesús era judío, María era judía, los apóstoles todos judíos. Y los primeros integrantes de ese grupo fueron los judíos. Entonces,
Nada que hacer. La iglesia tiene un inicio en los judíos. Pero ¿qué pasó? Los judíos rechazan al Mesías, la gran mayoría, y ellos como pueblo rechazan al Mesías porque esperaban un líder de otra dimensión, que los pusiera como cabeza de las naciones, según lo que está profetizado. Llegó Jesús, pensaron que sí era, pero cuando lo vieron que murió en la cruz, dijeron, este no es. Algunos creyeron, otros no, y en el día de hoy el pueblo de Israel en general no acepta a Jesús como el Mesías. Los que lo aceptan como Mesías pasan al pueblo elegido en Jesús. Pero ese pueblo termina en la primera flecha, sale de la historia, salimos de la historia, y se queda un periodo de 7 años, que es lo que le faltó a la profecía de Daniel, para tratar única y exclusivamente en ese periodo otra vez con Israel. Otra vez trata con Israel. Quiero advertir por lo menos 2 o 3 cosas. El Israel de hoy es el heredero de todas las promesas. Puede ser que haya estado 2000 años sin tierra, pero el Israel que hay hoy, en lo que se llama, mal llamada Palestina, ese es el mismo pueblo. En segundo lugar, ese pueblo tiene todas las promesas de ser cabeza de naciones, pero como rechazó al Mesías, entonces quedó aplazada esa parte de su historia. ¿Para cuándo? Para este periodo del reino al final de la historia. Al final de la historia volverá Israel y será cabeza de naciones, y gobernaremos juntamente con el Rey Jesús. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ese es el bosquejo de la historia. Entonces, nosotros hacemos bien en estar muy atentos a esta hoja de ruta de cómo se desarrollará lo que se llama el futuro, porque todo está por verse. Hemos vivido ya las 2 etapas de la iglesia y esperamos la salida de la iglesia. Vuelve Dios a tratar con Israel 7 años, que es la semana que quedó faltando. Regresamos nosotros cuando ya Israel esté en peligro de ser destruido, regresamos en la segunda flecha y se establece ese reinado. En ese tiempo habrá un solo rebaño y un solo pastor. No habrá judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni griego ni escita. Estaremos todos bajo el reinado milenial de Jesús. Yo los quiero invitar con ese tema a Romanos capítulo 11, y voy a hacer un estudio verso a verso para entender esta historia maravillosa. Algunos amigos me dicen, ¿por qué ustedes estudian el pueblo de Israel basado en los estudios de los rabinos? Pues hombre, aparte de las Escrituras y el Antiguo Testamento, yo no puedo desconocer toda la historia cultural, todo el acervo cultural israelí a través de sus maestros muy honrados y muy serios, que son los rabinos. Yo no puedo desconocer eso. Es decir, yo no puedo hacer un corte con todo el estudio de 3000 años, 3330 años para ser más exactos, y decir, ellos estaban equivocados y yo voy a interpretar. Otros me dicen, ¿por qué usa usted el Nuevo Testamento si eso fue manipulado por Roma y por Constantino? Tampoco puedo despreciar yo 2000 años de historia de la iglesia. Entonces, yo quiero llamar la atención a la amable teleaudiencia y a los buscadores, que cuando uno va a estudiar los textos bíblicos, además de tener en físico la historia bíblica que Dios ha revelado y ha conservado hasta nuestros días, yo no puedo desconocer todo lo que Dios ha hecho a través de sus sabios, maestros, rabinos, ¿sí?, y hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ni puedo desconocer lo que Dios ha hecho a través de la historia de la iglesia desde que se fundó hasta nuestros días, porque entonces estaríamos formando una secta. Yo corto con la historia del pasado, corto con la historia
de la iglesia católica y de la iglesia evangélica, entro solo a los textos y puedo sacar cualquier doctrina. Tiene que estar en concordancia con todo el acervo cultural histórico, porque Dios se ha movido en la historia a través del Espíritu Santo y yo no puedo desconocer absolutamente nada de eso. Es más, es bueno llamar la atención en ese punto. Cuando usted asista a un grupo, dése cuenta a ver quién es el maestro, quién es el discípulo, cuál es la historia, cuál es la denominación, qué arraigo tiene en la historia, qué testimonio tiene la persona, quién lo respalda, dónde estudió. Uno de los grandes errores que se ha cometido es que nos vamos metiendo en cualquier grupo porque allí hay una persona que habla bonito, o porque allí hay una persona que habla en lenguas, o porque allí hay una persona que tumba en el espíritu, o porque allí hay un énfasis en la prosperidad. Cuidado, tenemos que ser muy respetuosos de la secuencia maestro-discípulo, maestro-discípulo, maestro-discípulo hasta Jesús, y los judíos tienen que ser muy conscientes de esa secuencia maestro-discípulo hasta Moisés. Romanos capítulo 11. Dios tiene un plan con Israel y tiene un plan con la iglesia. La iglesia no reemplaza a Israel. Dios tiene un plan con cada pueblo, con los judíos y con los no judíos. Versículo 7. ¿Qué pues? Dice Pablo. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que ven y oídos con los que oyen, pero ni ven ni oyen hasta el día de hoy. ¿Por qué rechazaron a Jesús los judíos? Porque aquí dice que Dios les dio un espíritu de estupor, les tapó los ojos y los oídos hasta hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Ellos rechazaron al Mesías y quedaron confinados a una especie de ceguera para no entender que Jesús es Dios hecho hombre. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por no haber creído ellos y haber rechazado al Mesías, por su transgresión vino la salvación a los no judíos, o sea, a los gentiles, con una estrategia hermosa: moverlos a celos. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿O qué quiere decir Pablo? Pablo dice: como ustedes rechazaron al Mesías, que es Jesús, que partió la historia, porque estaban esperando ser potencia mundial, que eso será en el milenio, entonces los voy a confinar en stand-by, les voy a dejar allí en esa semana que me falta para que aplicárselas en la tribulación. Pero les voy a levantar un pueblo que no es de el origen étnico de Israel, no es escogido, para moverlos a celos. Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, el rechazo del Mesías es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Cuando los judíos crean en el Mesías, va a ser el milenio, el mejor momento de la historia. Si su rechazo fue la bendición a los no judíos, ¿qué tal que ellos lo acepten? Será la bendición para el mundo. Un ejemplo rápido: Pablo era judío, un gran maestro judío, fariseo estudioso de la ley, irreprensible, y él rechazó al Mesías. El día que creyó en Jesús como el Mesías, le cayeron escamas de sus ojos y el Espíritu Santo le dio tal claridad que se cumple lo que dice ese versículo: si la transgresión y el rechazo fue la riqueza del mundo, cuando ellos vuelvan a Jesús será la plenitud de todo, como fue con Pablo.
Bastó un solo Pablo para acabar con el imperio romano. ¿Qué le parece? El Pablo que afectó la historia. Nosotros somos herederos de Pablo, somos paulinos. Ese es el apóstol de los gentiles. Allí lo dice, verso 13, porque a vosotros hablo, dice Pablo, a ustedes los gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, para que algunos de ellos sean salvos. Provocarlos a celos, esa estrategia de los judíos viendo que nosotros con Jesús tenemos tantas bendiciones, ellos pueden ser movidos a celos. Versículo 15, porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias, o sea, las raíces, son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas son santas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y yo, siendo olivo silvestre, fui injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes al haber sido injertado contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Como quien dice, el judaísmo puede vivir sin el cristianismo, pero el cristianismo no puede vivir sin el judaísmo, porque se quedaría como un árbol sin raíces, y esas raíces son santas. Y sigamos, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te envanezcas, más bien teme. Yo quisiera continuar leyéndoles el capítulo 11 de Romanos. Capítulo 9 habla de la elección, capítulo 10 habla de la historia, y en el capítulo 11 de Romanos habla esto que estamos leyendo, que es maravilloso. El rechazo de los judíos al Mesías me llevó a mí como gentil a ser injertado en ese olivo. Hay algunos que creen que como yo soy injertado, debo entonces guardar toda la ley de los judíos. No, señor, es imposible, porque el fin de la ley que le dieron a los judíos era que descubrieran a Jesús como el Mesías, y no lo hicieron, lo rechazaron. Entonces, cuando yo descubro a Jesús como el Mesías, mal haría en volverme a guardar la ley que tenía como propósito mostrarme a Jesús. Ya lo encontré, ya encontré el Mesías, que ese fue el mensaje que Andrés le dijo a su hermano Pedro. Le dijo: Pedro, hemos hallado al Mesías. Entonces, ¿cómo queda la ley? ¿Relegada? No, toda la ley es santa. Lo que pasa es que la ley no me daba a mí el poder para obedecerla. El Espíritu Santo sí me da el poder para obedecerla. ¿Por qué? Porque la ley juzga solo los hechos. En cambio, cuando estamos en Cristo, juzgan la actitud. Por ejemplo, la ley juzga el acto mismo del adulterio si es sorprendido infragante. Pero en el Nuevo Testamento, si yo veo con lascivia a otra persona distinta a mi señora, ya pequé con ella en el corazón. Entonces necesitamos un poder mayor. Pero, por gracia del tiempo, quiero leer el verso 25. No quiero, hermano, que ignoren, dice Pablo, este misterio. Qué bonita palabra. ¿Tiene la Biblia misterios? No, misterio es verdades que los judíos no conocieron y nos las dan a conocer a nosotros. Esto es un misterio, lo que yo he hablado hoy. ¿Cuál es el misterio? Que ellos, siendo un pueblo escogido, les llegó el Mesías y lo rechazaron. Misteriosamente, nosotros, los no judíos, descubrimos el Mesías. ¿Por qué ellos, escogidos, no detectaron a Jesús el Mesías y nosotros, no escogidos, lo detectamos? Ese es el planteamiento con el que yo quiero terminar.
Esa es la forma como Dios en su sabiduría ha manejado la humanidad. Yo quisiera decirles, amables televidentes, que la teología paulina termina en el capítulo 11 de Romanos. Llega a tal punto Pablo a decir, escogió a unos que lo rechazaron y entonces escogió a los otros, para que estos primeros les diera celos. Nosotros estábamos perdidos, sin Dios en el mundo, y tuvo misericordia de nosotros y nos reveló el Mesías. Pero ellos que fueron escogidos y que tienen las raíces y los profetas y la gloria y las promesas y los pactos, lo rechazaron. Con nosotros tuvo misericordia y nos dio el Mesías, y tendrá misericordia con ellos al final del tiempo en la tribulación, para también salvarlos a todos. Porque ese es el propósito de Dios. Mire, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Escúcheme, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres y las promesas a sus padres. Y el verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios dijo y lo cumple. Los escogió, rechazaron, los dejó en stand-by. Nos eligió en Cristo, nos dio el Mesías para moverlos a celos. Nos saca de la historia y vuelve y los coge a ellos en la última semana de Daniel, que es la tribulación, para que ellos en la angustia de Jacob, en ese momento de tribulación, vuelvan los ojos al verdadero Mesías, que es Jesús, y tenga misericordia de ellos. Y así termina Pablo. Este sistema de manejo del mundo, de la historia y de la salvación, lo lleva a Pablo a estas expresiones, versículo 33, y aquí termino. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Busque su Biblia y léalo. Capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la teología paulina. Mire que el capítulo 12 ya habla de los deberes cristianos, y el primer deber cristiano se lo digo puesto de pie. Hermanos, les ruego, porque Dios tuvo misericordia de nosotros que no éramos pueblo y nos presentó al Mesías, y tendrá misericordia de ellos cuando estén en el tiempo de angustia de Jacob, para tener también de ellos misericordia y ser salvos. Les ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo más inteligente que podemos hacer. No nos conformemos a este mundo, a lo políticamente correcto, a el devenir de este mundo y de sus instituciones, Naciones Unidas, OEA, política nacional, derechas e izquierdas. No nos conformemos a este mundo, sino transformémonos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Resumen, historia y salvación. Dios escoge y los escogidos rechazan. Entonces Dios elige a la iglesia y a los no judíos, para que los escogidos tengan celos de los elegidos. A los elegidos nos saca de la historia en la primera flecha del bosquejo,
para volver a tratar a los escogidos que están turbados, ven con ojos y no entienden, oyen con oídos y no conocen. ¿Por qué los dejó confinados a ese estado que rechazaron al Mesías? Para tener misericordia de nosotros. Oh, profundos e insondables son tus designios, oh Dios. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Me quedo maravillado. Hay dos pueblos en la historia, amable televidente. Un pueblo escogido y un pueblo elegido. Los escogidos rechazaron, entonces eligió a los gentiles. A los dos ha amado y de los dos ha tenido misericordia. ¿Cuándo seremos un solo pastor y un solo rebaño? En el milenio, aquí al final de la historia, en el milenio. Vendrá Jesús por segunda vez, salvará a su pueblo, porque aquí lo está diciendo, será Israel salvo, como está escrito. Será salvo Israel. Y con el Israel salvo porque creen en el Mesías después de la tribulación. Y la iglesia triunfante que vendrá con Jesús, se establecerá el milenio. Y Jesús será en ese momento el único pastor, y todos, judíos y gentiles, negros, blancos, feos y bonitos, griegos y no griegos, seremos un solo rebaño. Qué bendición en este plan de la historia. Pero antes de que eso se cumpla, ¿por qué usted no decide ahora decirle: Jesús, sé tú mi único y suficiente Señor y Salvador, y que lo que ha de suceder en la historia, que suceda, pero ya contigo tengo asegurada la trascendencia y la eternidad? Si no viene esta noche Jesús, seguiremos esperándolo. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.